Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Tiempo con Dios. Un espacio para reflexionar, un espacio para que aprendamos un poco más acerca de la palabra de nuestro Dios. Es ese tiempo para que le digamos: Señor, hoy queremos reconciliarnos contigo. Son épocas donde se están viviendo demasiadas circunstancias difíciles, hay lutos, hay muchas cosas, y solamente de la mano de Dios podemos resistir tanto golpe bajo, como dirían algunos. Y hoy quiero que oremos y coloquemos este espacio delante de nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias y te pido, mi Jesús, que seas tú obrando, Señor, a esta hora, en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada persona que está allí, sintonizando este espacio, que está allí esperando una palabra de aliento. Hoy, Papito Santo, colocamos este espacio en tus manos, creyendo, Señor, que tú, Señor, harás cosas grandes mientras llevamos la palabra tuya, Señor. Gracias porque sabemos que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy tú nos vas a hablar acerca de lo que, Señor, debemos comprender, que tal vez no habíamos entendido con esta tu preciosa palabra. Gracias, mi Jesús, porque tú estás aquí. Bueno, hoy vamos a ir al libro de Isaías. Este libro es muy conocido de la antigüedad, uno de los profetas que nos advirtió o nos hizo saber acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Isaías 40, y vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante, y dice así: Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajo todo monte y collado vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bueno, aquí es una enseñanza en esta época donde se ve muchas noticias o se escuchan, se leen acerca de lo que sucede en el pueblo de Israel. Y en esta época no vamos a hablar muy profundo acerca de estos tiempos, pero sí vamos a hablar de todo lo que Dios le había ofrecido al pueblo de Israel por causa de obedecerle, por causa de sujetarse a su palabra. Y a veces pasa, son épocas que llegan que como que el espíritu se apaga, como que se deja de orar, como que nos da sueño cuando vamos a leer de la palabra de Dios. Y aquí dice en esta palabra, porque la palabra es para todos, para todo aquel que la quiera recibir. Y dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Cuando uno se vuelve a Dios, cuando uno se acerca a Dios, es como si terminara una gran batalla. Y aquí el profeta, a través de este escrito, nos está hablando acerca de eso. Y muchas personas necesitan de su consuelo. En estos últimos días hemos pasado por lutos, seres queridos se nos han ido. Hace unos días se fue
Mi querida suegra está allí en la presencia de Dios. Y fue algo duro, fue algo fuerte. Pero la palabra de Dios es la que nos ha sostenido, especialmente a mi esposa y a mis hijos, y bueno, a todos sus seres queridos. Pero a unos les dio más duro que a otros. Y es ese tiempo para que a través de la palabra del Señor Él nos consuele. Que consolemos a ese pueblo que está enlutado, pero también que le hablemos acerca del pecado, de la falla. Porque en muchas ocasiones se le habla de bendición, se le dice declara, se le dice confiese. Son las palabras de moda que se mueven en estos tiempos, desafortunadamente en muchas obras, en muchas congregaciones. Pero no se le enseña a la gente a acercarse a Dios, a decirle que se está fallando, que se está cometiendo pecado, que se está pasando por cosas, que se está atravesando por una línea delgada entre el bien y el mal. Es lo que sucede en estos tiempos, y es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para pecar, para hacer el mal, para hacerle el daño al otro. Pero aquí dice el Señor, pues está dirigiendo acerca del consuelo que debemos estar, o del que le debemos estar hablando a las personas a diario. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se arrepiente, Dios no lo perdona a medias. Dios no lo bendice a medias. La bendición del Señor es integral. Y Dios nos bendice abundantemente. Dios no es escaso. Y eso le pasaba a ese pueblo. Y es cuando Dios envía esa palabra, envía esos mensajeros en aquellos momentos difíciles. Y le dice, si usted está de la mano de Dios, su lucha ha terminado. Es esa palabra de consuelo, es esa palabra de aliento que debemos recibir, que debemos alentar a otros, y también debemos dejar que otros nos alienten. Todos deberíamos tener un tutor o un amigo, aquel que le contemos nuestras desdichas, nuestras cosas, cómo está nuestro corazón. Yo cuento con algunos de ellos. Hablamos, comentamos muchas cosas y continuamente están orando por mí, porque también necesitamos la oración de otras personas para que el Señor nos siga sosteniendo, nos siga levantando. Y es recibir esa palabra de consuelo, y es comprender que si nos alejamos de esa parte pecaminosa, Dios nos va a sostener y vamos a terminar esa lucha. Es lo que necesitamos en este tiempo. Y aquí yo pienso que en el verso 3 el profeta estaba hablando acerca de Jesús. Dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Dice, preparen en el desierto. O sea, es como cuando usted está pasando por ese momento difícil, angustioso, y tal vez está bloqueado, no sé, mentalmente, espiritualmente. O tal vez su corazón está lleno de rencor, de ira, de enojo. Y es preparar ese terreno para ese Salvador, para ese Jesús, para que ilumine nuestro corazón. Preparen en el desierto, o sea, no importa la situación que se esté pasando, no importa cómo nos sintamos, no importa cómo estemos, es preparar ese corazón para que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Es para que Jesús nos guíe y es para que Jesús se entrone en nosotros. Dice, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Es como que decirle, Señor, hoy sé que he fallado,
sé que he cometido demasiados pecados. Hay veces creemos que hay pecados grandes y hay pequeños, pero delante de Dios no hay tal cosa. Pecado es pecado, grande o pequeño. Y debemos continuamente estar diciéndole allí al Señor en arrepentimiento: perdónanos, Padre. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, porque estamos llenos de heridas, estamos llenos de tantas cosas que están impidiendo esa comunicación con nuestro Dios. Y es en este tiempo allanar ese camino para nuestro Salvador. Dice: todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado. Vuélvanse llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. Son esas mismas consecuencias que hay en nuestra vida. Eso que está impidiendo que no oremos, eso que está impidiendo que no leamos la palabra de Dios, porque es la manera de prepararnos para que Dios habite en nuestro corazón. Es la manera espiritual que usamos para que Dios esté ahí con cada uno de nosotros. A través de la lectura de la palabra, y muchas veces pasa el tiempo, a veces se ocupa en el celular, en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales. Y dejamos a un lado lo primordial, que es alimentarnos de la palabra de Dios. Es elevarnos al Señor en oración y es decirle: Señor, todo aquello que está estorbando, Señor, sea quitado para que podamos estar libres para orar, para buscarte, para orar por otras personas, para buscar de esa presencia tuya, para que tú traigas paz y para que tú traigas consuelo a nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer en estos tiempos. Dice en el verso 5: entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. ¡Wow! Es entender que cuando dedicamos nuestra vida a Dios, cuando nos comprometemos con Dios, la gloria de Dios viene a tu vida, y es como si, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de las circunstancias, de las situaciones, de lo que estemos pasando, de lo que hayamos pasado, esa presencia divina de Dios es como si borrara todo aquello anterior, todo eso malo. Y viene esa gloria y nos trae paz y nos trae descanso. Porque sí vamos a tener lucha. El mismo Señor Jesús en el libro de Juan dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo ya he vencido al mundo. Es comprender esa parte, que cuando buscamos al Señor a través de la oración, a través de su palabra, viene ese bálsamo, viene ese exquisito a nuestra vida, eso que aliviana cualquier cantidad de cargas. Y dice en el siguiente verso: una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. ¡Wow! El Señor está diciendo que somos como esa hojarasca seca, como ese pasto seco que está expuesto a cualquier tempestad, a cualquier viento, a cualquier calor. Como esos grandes incendios que hemos visto por las noticias personalmente, en estos tiempos, cuando ha habido sequía, cuando ha habido tiempos de sol, lo que más vulnerable está es esa hierba, ese pasto seco. Y el Señor está diciendo que nosotros, cuando no lo buscamos, cuando no estamos delante de Él, somos como esa hierba. Y también debemos ser como esa hierba, sensibles a Dios, porque Él dice que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea que pueden pasar muchísimas cosas. Yo leía en un libro hace unos momentos
acerca de una historia que sufrieron los grandes reformadores antiguos, unos 530 años de Cristo, esos grandes eruditos que se levantaron a llevar el mensaje. Leía que en esa época muchos eran mártires, perseguidos, les prohibían hablar de la palabra, quemaban los escritos. Y gloria al Señor, porque en este tiempo tenemos algo de libertad para llevar a la palabra de Dios, pese a que hay muchos corazones endurecidos, muchas mentes entenebrecidas. Pero en este tiempo podemos llevar ese mensaje. Y ese es un libro como una especie de devocional de un grupo misionero que se llama La Voz de los Mártires. Hay muchas cosas hermosas para aprender ahí, porque estos misioneros les toca ir a predicar la palabra casi que a escondidas, casi que en cavernas, escondidos por allí en lugares donde no les persigan, donde no lleguen a alcanzarlos, porque pueden ser asesinados y tienen que estar como encubiertos. Hay muchos países que es prohibido hablar de Dios, es prohibido hablar de Jesús, y aquí tenemos esa bendición, que podemos libremente todavía hablar de Jesús. Pero dice que aunque la hierba se marchite, aunque hay muchas cosas que pasen por nuestra vida, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces es lo que tú y yo debemos comprender en este tiempo. Que si nos comprometemos cada día más con Dios, que si buscamos más de su guía, no una religión, es una relación con Dios. Es lo que necesitamos en estos tiempos. Que tengamos ese contacto con Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de este hermoso manual. Dice, una voz dijo, clama. Entonces Él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda la carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. ¡Wow! La flor en el campo en la mañana es hermosa, es preciosa. En la mañana es algo esplendoroso. Y cuando pasa ese sol, a medida que va pasando el día, la flor se va marchitando, se va secando. Y Dios compara al hombre cuando está alejado de Él, como esa hierba. Como cuando la presencia de Él no está en uno. Dice que es como esa hierba, que se va todo su esplendor. Hay gente que es orgullosa, altiva, altanera, bueno, todos esos apelativos. Pero internamente están vacíos, están sin Dios. Y eso es lo que muchos no entienden, no comprenden. Que cuando está uno sin Dios, está totalmente seco. Pero aquí hay algo maravilloso. Dice, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios sana. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios nos sostiene. Porque eso es lo que hace Dios cuando tenemos ese contacto con las Escrituras, con la palabra. Y Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, continuamente nos está hablando los beneficios que obtenemos cuando nos acercamos a Él. Entonces mi invitación es esa, que la palabra de Dios hoy permanezca en tu vida, que Dios sea el centro de tu vida, que le pueda decir, Señor, aquí estoy, Señor, te necesito, y que tú le puedas expresar así como nos decía aquí en este verso. Clama en el verso 6. ¿Qué he de clamar? ¿Cómo estás? Tu problema, tu lucha, tu dificultad. ¿Cómo estás con Dios? Busca de Dios. ¿Estás buscando o estás apartado de Dios? Porque eso le pasaba al pueblo de Israel en muchas ocasiones. Y continuamente Dios le vivía exhortando, le vivía diciendo, hijos están apartados de mí. Y venían luchas, venían consecuencias.
por causa de estar apartados de Dios. Pero hoy tú te vas a acercar a Dios. No te digo que todos sus problemas automáticamente, como por arte de magia, se van a solucionar. Pero sí te puedo decir que Dios es misericordioso. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La invitación es que hoy tú hagas un alto en el camino y digas: Señor, he llevado una vida agitada o una vida bastante truncada, con fracasos y con muchas otras circunstancias. Pero hoy quiero que la palabra tuya permanezca para siempre en mi vida. Permíteme que ore por ti. Y allí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, colocar tu mano en el corazón, le vamos a pedir a Dios que traiga esa paz. Que Dios te limpie, que Dios te santifique, que Dios quite todo ese polvo que hay en tu vida, que Dios quite toda esa carga, todo aquello que pesa. Y Dios lo va a hacer. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está allí. Y mi oración es, Señor, que ellos te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, tú conoces la necesidad, tú conoces el caminar, el trasegar de cada persona. Hoy te la presento, Señor, juntamente con su lucha, con su necesidad. Tal vez hay personas enfermas, tal vez hay personas que están tristes porque perdieron un ser querido, Señor, pero tú estás ahí para consolarlos, porque tu palabra permanece. Yo te pido, mi Jesús, humildemente, para que en tu infinita gracia y en tu infinita misericordia tú traigas consuelo y traiga paz a cada familia, a cada hogar, a cada persona que está allí, Señor. Padre, consuélalos, sosténgalos, levántalos, Señor. Hoy colocamos su necesidad en tu mano, sabiendo que tú tienes misericordia. Gracias, Padre, te damos. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no olvide que la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando tú te comprometes, cuando tú caminas con Dios, esa hojarasca, esa hierba que te está estorbando, que no te está dejando acercarte a Dios, se va a quitar. Haz un esfuerzo, no importa el cansancio, no importa el sueño. Deja un poco el celular, deja un poco las redes sociales y abre un espacio para que Dios obre en tu vida. Este es Tiempo con Dios. Un abrazo y que el Todopoderoso les guarde, los proteja. Gracias por estar ahí y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like y comparte este mensaje. Que la paz de Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada uno de ustedes. Que el Todopoderoso les bendiga. Un abrazo.